Buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a la primera conferencia del semestre 2024A de las Jornadas Tecnológicas de la Escuela de Formación de Tecnólogos. Hoy nos acompaña el magíster Denis Daquilema, quien nos va a brindar una charla sobre cómo descifrar el mundo mediante el análisis de datos. Denis es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica del Chimborazo, pero es un apasionado en el campo de la ciencia de datos. Actualmente se encuentra cursando una maestría en este campo y ha participado en diferentes eventos como bootcamps sobre el análisis de datos. Además de su formación académica, tiene experiencia en el campo de la docencia y ha trabajado en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. En esta conferencia, Denis nos va a introducir en el campo del análisis de datos, a mostrarnos la importancia en la actualidad y cómo junto con otras áreas como la inteligencia artificial, nosotros podemos abordar una amplia gama de problemas. Por lo que les invito a disfrutar de esta charla y aprovechar esta oportunidad para aprender sobre este tema junto con Denis. Sin más, te damos la bienvenida, Denis, por favor, para que nos enseñes sobre este campo. Ok, muy buenos días, muchas gracias. Vamos a empezar ya. Permíteme compartir eso. Ahí. Sí, están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, bienvenidos a todos a esta pequeña conferencia, digamos, de información un poquito para conocer de lo que podemos hacer con el análisis de datos. Mi nombre es Denis Daquilema y vamos a empezar un poquito dando un poco de aplicaciones de lo que se puede hacer con el análisis de datos en la vida real y ahí el nombre de nuestra presentación, ¿no? Descifrando el mundo mediante el análisis de datos. Ya, vamos a partir de lo básico. Actualmente se manejan muchos términos como analista de datos, ingeniero de datos, científico de datos. Entonces, primero vamos a conocer de qué trata en sí esta parte del análisis de datos, ¿no? Para eso nos vamos a centrar en esta pequeña gráfica que es la sinergia básicamente del tres campos importantes del conocimiento. Entonces, tenemos aquí lo que es la ciencia de la computación, la matemática y la estadística y la habilidad de negocios. Si nosotros empezamos a combinar estas áreas, vamos a generar diferentes tipos de aristas para lo que es las brechas investigativas y los nombres que acabamos de indicar también. Por ejemplo, si nosotros combinamos las ciencias de la computación con la matemática y la estadística, generamos lo que hoy se ocupa bastante llamado lo que es la inteligencia artificial o machine learning, ¿no? O el aprendizaje de máquina que nos sirve para bastantes tipos de análisis. Si nosotros combinamos las ciencias de la computación con las habilidades de negocio, que también puede abarcar lo que es el dominio en el conocimiento de un área, nosotros generamos al programador tradicional, que básicamente son los estudiantes de software que además de saber programar, también tienen que conocer de ciertos ámbitos para poder desarrollar aplicaciones o cumplir o realizar cualquier tipo de trabajo para cumplir cualquier tipo de encomienda, ¿no? En cambio, si nosotros combinamos el conocimiento de la estadística y la matemática con las habilidades de negocio y el conocimiento del área, se genera el analista de datos o el análisis de datos. En esta pequeña parte de aquí es donde estamos un poquito, vamos a trabajar el día de hoy. Pero, ojo, quiero también hablar un poco acerca de lo que es la ciencia de datos. Cuando hablamos de la ciencia de datos, es básicamente la intersección de los tres campos. Y es interesante comprender que en el mundo en el cual nos desenvolvemos, incluso no solo en nuestro país, sino a nivel mundial también, lo que son científicos de datos son pocos los que dominan las tres áreas a cabalidad. O hay bien científicos de datos que manejan bien la parte matemática y computacional, pero no conocen bien la parte de la habilidad de negocio. O en su defecto, hay científicos de datos que manejan bien la habilidad del negocio, pero con bastante la matemática, pero carecen de conocimientos en la parte computacional. Sí, uno podría pensar que en otros países existen profesionales en los tres ámbitos, pero es muy complicado encontrar personas que puedan desenvolverse bien en las tres áreas o que dominen o sean especialistas en las tres áreas. Incluso en esta parte de la ciencia de datos existe un término llamado unicornio, que es el profesional que llegue a dominar las tres áreas, que como les menciono es casi imposible lograr conseguir en esto, pero bueno, existen profesionales en donde ya por lo menos tienen una introducción en cada uno de los campos, ya se pueden llamar también analista de datos, ¿no? Eh, Aunque la ciencia de datos y el análisis de datos no tienen el mismo alcance,
el análisis de datos en nuestro país tiene bastante alcance, tiene bastante cobertura e incluso les puedo comentar, sí, que ustedes pueden tener un gran campo laboral en este aspecto. Existen a diario peticiones laborales en las cuales solicitan analistas de datos que conozcan ciertos campos específicos para ustedes poder conseguir trabajo. Incluso les cuento también que existen programas de formación rápida en los cuales no necesitan tener un título universitario y a veces por las experiencias los logran contratar. Aunque bueno, en nuestro país todavía se sigue exigiendo bastante título de tercer nivel, pero en otros países sí existe esa cabida de dar trabajo profesional a personas con el conocimiento práctico en sí, aunque no tengan tanto, digamos, la formación con título académico. Entonces, eh, cuando ya hablamos, ahora sí nos centramos en esta partecita del análisis de datos, hablemos un poquito acerca de lo que son las características. En primer lugar, un analista de datos debe conocer de todas las áreas. Es importante que nosotros tengamos una vinculación con los demás profesionales, porque nosotros vamos a trabajar específicamente cumpliendo o satisfaciendo necesidades de diferentes campos, bancarios, en lo que es gobierno, en todo tipo de ámbito. Ya les voy a mostrar también las aplicaciones para que vean un poco más acerca de esto. Aparte de lo que tiene que tener un carácter multidisciplinario, también debe saber inspeccionar, limpiar y transformar datos. Sí, en el campo de la ciencia de datos existe un concepto en donde nos dice que nosotros podemos darle a una herramienta de procesamiento de datos cualquier tipo de información, pero si nosotros metemos basura, lo que obtenemos también va a ser basura. ¿A qué nos hace referencia este término? Que en primer lugar no solo es aplicar una inteligencia artificial, no solo es saber aplicar un método de machine learning, sino más bien saber utilizar el preprocesamiento de datos para poder nosotros conseguir un resultado valioso. Porque los programas son sencillos, metemos datos, nos dan información, ahora no sé si esa información nos sirva de algo, nos permita conseguir algo o simplemente son datos más al azar que no nos sirven para nada. Entonces es importante siempre tener un conocimiento de un buen manejo de datos previo para poder conseguir una información importante. Vamos a ver un poquito acerca de las aplicaciones de las ciencias de datos. Aquí tenemos bastante que hablar, solo nos podríamos pasar toda la hora hablando solo de las posibles aplicaciones. Si ustedes también tienen alguna pregunta o desean hacer alguna información, alguna aplicación en específico, con gusto me avisan nomás para poder interactuar, no hay ningún problema por mi parte. Entonces empecemos un poquito acerca de hablando de la ciencia de datos en la medicina. Es bien sabido que la medicina se ha alcanzado grandes avances mediante el avance y la combinación con lo que es la ingeniería. Sin la ingeniería no podría tampoco avanzar en mayor parte de la medicina, lo que son avances y demás, ¿no? Pero ahora se está avanzando también bastante con el análisis de datos. La gráfica que les muestro nos presenta un comportamiento de un estudio reciente que está tratando de esquematizar el comportamiento del cáncer o de los diferentes tipos de cáncer en función de la edad. Pues, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Básicamente, a ver, para que me entiendan un poco, la ciencia de datos principalmente lo que trata de encontrar son comportamientos. Le dan un conjunto de datos, le dan una base de datos y lo que trata de hacer es buscar un comportamiento lógico para poder predecir o hacer clasificadores o predictores. Entonces, lo que se está haciendo actualmente es trabajando bastante en lo que es detección de cáncer a etapas previas. Por ejemplo, ustedes pueden googlear rápidamente y pueden encontrar bastante acerca de lo que es la detección del cáncer de mama. Se está trabajando bastante en esa parte y lo único que se hace, se toma las mamografías, se pasa mediante un entrenamiento de redes neuronales o algún tipo de inteligencia artificial para poder generar algún tipo de predicción y de esa forma tenemos este tipo de curvas, ¿no? Entonces, estas curvas lo que tratan de hacer es tomarles a los datos como una serie de tiempo para poder aplicar algún tipo de análisis y encontrar un comportamiento. Por ejemplo, solo en la línea roja, ¿no? Que es básicamente dice que es un cáncer de sarcoma, se da cuenta que hay un pico en las edades de 30 a 40 años. Entonces es ahí donde sugerirían, por ejemplo, el médico especialista hacer un control un poco más exhaustivo para después, si se dan cuenta, hay un decaimiento después en edades posteriores, ¿no? Entonces, mediante el análisis de lo que son el comportamiento, se puede llegar a conseguir tratamientos predictivos para poder no llegar a las conclusiones o problemas que se tienen en el cáncer, ¿no? Esto dentro del punto de vista de la medicina, a breves rasgos. También podemos hablar un poco acerca del punto de vista del marketing, ¿sí?
pueden conseguir ustedes mucho trabajo simplemente en lo que es marketing. O sea, no es simplemente pagar una campaña de Facebook. Todas las empresas por lo menos tienen una red social en la cual ahora se invierte para poder dar a conocer el producto o los servicios que uno oferta, ¿no? Entonces, lo que la mayoría de gente hace es simplemente pagar una supuesta campaña publicitaria sugerida por la misma red social, que no se puede saber en este caso si es que es eficaz o no es eficaz. Entonces, aquí es donde entra un analista de datos en el cual puede tranquilamente reconocer o identificar cuáles son las mejores campañas y los momentos exactos en donde se puede presentar las campañas. Principalmente el analista de datos puede identificar grupos de clientes con gustos similares. Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene un sitio web de compras. Entonces, ahí puede tranquilamente reconocer cuál es el público que entra y compra o simplemente entra y no compra. Entonces, a partir de ahí puede yo que sé, determinar edades, rangos de edades o género, o en su defecto fechas, temporadas, o en su defecto también puede detectar, por ejemplo, una localización. Es decir, mi producto es exquisito o es deseado para tal locación. Entonces, mediante esa determinación de información, yo puedo invertir una campaña publicitaria indicando que necesito que este anuncio se presente únicamente en tal población, en tal lugar, en tal barrio o en tal parte geográfica para poder llegar a mejor gente y de esa forma que mi inversión publicitaria en verdad dé unos frutos valiosos y no simplemente sea un gasto, ¿no? Porque no sé si alguno de ustedes tenga, por ejemplo, experiencia haciendo publicaciones o promociones con Google Ads, por ejemplo. O sea, ellos también tienen una inteligencia artificial para tratar de encontrar más clientes, pero no es tan eficaz. Le muestra los anuncios a cualquier persona y muchas veces esas publicidades son mostradas a personas que no les interesa o que simplemente no son el público que yo estoy enfocando en mi producto, en mi servicio, por lo tanto no se genera ganancias, sino simplemente es una pérdida. También en la parte del marketing se puede comprender preferencias y motivaciones. Por ejemplo, les pongo un ejemplo así sencillo, ya hablemos un poco más informal, por decirlo de esa manera. Lo que quiero es más que todo llegar, que entiendan un poco el objetivo de esta parte del análisis de datos. Entonces, el momento de hacer un análisis de datos también podemos hacer una comparación bastante obvia. Por ejemplo, en el mercado de las librerías, ¿no? Una librería tiene un mercado bastante fluctuante. Es obvio para todos nosotros que su pico de mercado va a ser en el inicio de clases, ¿no? Tanto de colegios como de universidades. Más de colegios, obviamente, por la lista de útiles. Entonces, es ahí en donde uno va a tener la prioridad de decir, ¿saben qué? Inviertan ahí en una campaña publicitaria, radio, televisión, identifiquen cuál es la red social ahora actualmente, ya casi no se ocupa ningún otro medio de comunicación, sino más bien el que se ocupa más son redes sociales, ¿no? Entonces ahí se hace un estudio de decir cuál es la red social que ocupa más, yo qué sé, la edad de las personas que vamos a llegar. En este caso, no creo que sea tan propicio, por ejemplo, hacer una campaña publicitaria en TikTok, sino más bien todavía en Facebook porque como ustedes sabrán, los que más reciben o los que queremos llegar en esta campaña publicitaria serían más bien a las personas que pagan o a los padres que mantienen, digamos, hacia sus hijos. Entonces, la red social más ocupada por edades mayores es Facebook. Entonces, no sería tan propicio, por ejemplo, invertir en TikTok, pero sí en una campaña publicitaria en Facebook. Pues más o menos esto es lo que nos da un análisis de datos y no simplemente hacer suposiciones, sino más bien basarnos en las estadísticas dadas para poder sacar una conclusión. Pero bueno, este ejemplo que les di es bastante fácil de predecir, ¿no? O sea, cualquier persona puede aconsejar, es decirle a una librería, invierte cerca de que empieza clases. Pero, por ejemplo, podemos ir a hacer unos avances un poco, unas investigaciones un poco más interesantes, ¿no? No sé si decir interesantes o no. Por ejemplo, hablemos de un rompimiento amoroso, ¿sí? Quisiéramos saber cuál es la preferencia de consumo cuando, yo qué sé, en un rompimiento amoroso, como les digo. Bueno, en hombres creo que es fácil, ¿no? Licor y comida es lo que más consumen. Pero ¿y en las mujeres? ¿Qué es lo que más consumen en un rompimiento, por ejemplo? En función de eso podemos analizar también cuáles son las fechas en donde más rompimientos hay para poder ver cuál es el producto que es. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Lo más probable es que cuando hay un rompimiento, me imagino, ¿no? Es posible que tal vez los gimnasios se aumenten sus ventas debido a que obviamente quieren mejorar su apariencia y demás, ¿no? O puede ser también que quieran comprar ropa, entonces también sería un momento adecuado para poder nosotros
poner una campaña publicitaria acerca de boutiques y demás. Entonces es importante reconocer ese tipo de comportamientos o segmentaciones de mercado para poder llegar a más gente en este tipo de aspectos, ¿no? O también puede ser que en un momento, o sea, quieran hacer cambios, como saben decir, quieren cerrar ciclos y demás. Puede ser que también sea una buena brecha para las peluquerías y demás. Entonces, es bueno hacer ese tipo de estudios para poder solventar este tipo de necesidades. Y ahí se podría verificar en qué fechas del año, si es que hay o no hay un patrón para poder encontrar este tipo de comportamientos. Sí, vamos a otro tipo de aplicación también. Hablemos un poquito también algo de que es muy importante actualmente lo que es el cambio climático. Sí, en lo que es cambio climático se pueden analizar lo que son datos de temperatura, precipitación. Ojalá con eso podamos solventar los problemas de los cortes de luz, ¿no? Que ya aparece en novela. Después de tanto tiempo de investigación es inaudito que haya cortes energéticos y no exactamente por problemas de ingeniería, sino más políticos, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos tranquilamente poder hacer un estudio para ver el comportamiento o más o menos predicciones acerca del clima. Les cuento también que existe también, actualmente están queriendo hacer un estudio de los contaminantes primarios y secundarios de aquí en la ciudad de Quito. Hay una red que censa constantemente en 9 partes de la ciudad, en donde recoge los datos de todo lo que son contaminantes primarios y secundarios. Entonces, están queriendo hacer específicamente una investigación en donde quieren encontrar comportamientos de estos contaminantes con el objetivo de poder eh, ofrecer o dar algún tipo de solución para la contaminación que existe. A nivel nacional es muy poca la preocupación ambiental. Todos hablan acerca de la contaminación, pero hasta ahora no hay estudios concluyentes acerca de la cantidad de contaminantes presentes y además de eso, dar una problemática real a la población y decir tal ciudad está con tales o con tales problemas de contaminación o con tanta cantidad de contaminante. No sabemos, solo se dice que Quito es una de las ciudades más problemáticas, pero no se dice en cuánto. Quién sabe, todos los que vivimos en Quito estemos incluso envenenándonos a diario, pero no sabemos porque todavía no hay un estudio. Entonces, bueno, ahorita también en un trabajo de titulación estoy también más o menos enterándome que están queriendo hacer un estudio en ese ámbito, que sería bastante bueno, ¿no? Con eso se puede ver el panorama real y decir, ¿saben qué? Tal parte de Quito incluso tiene tanto tipo de contaminación, andan con mascarillas o traten de buscar soluciones, cambien parques industriales o demás. Entonces, esta parte del cambio climático también pueden encontrar bastante, ¿no? Vamos a la parte de las finanzas. En lo que es parte financiero, es un gran mercado y todo mundo está dispuesto a invertir. Ustedes tranquilamente pueden conseguir trabajo en este ámbito. Solo les pongo ejemplos básicos, ¿no? Por ejemplo, Grupo KFC tiene un grupo de programadores y un grupo de desarrolladores y científicos de datos y analistas de datos, porque a ellos les interesa saber bastante toda la información que proporcionan los pedidos a domicilio. Recuerden que ellos tienen sus propias aplicaciones. Entonces ellos están recibiendo esa información y la están procesando para poder, yo qué sé, mostrarles los mejores combos o en su defecto, en fechas, horarios en donde la venta es bien baja, les ofertan estos famosos cupones de descuento para que ustedes puedan comprar. Entonces, esas ofertas que a veces asoman en las aplicaciones, no es que simplemente las ponen al azar, son mediante un estudio de análisis de datos para decir, saben que en esta época, en esta temporada, lo que es las ventas están bajas, así que tratemos de inyectar un poco de fluidez mediante algún tipo de campaña de promoción. También en la parte de finanzas es a diario ver peticiones de trabajo para lo que es el sector bancario. La primera parte es, por ejemplo, para proyectar lo que son tasas de interés. Recuerden que un banco también se fija sus tasas de interés en función de la situación económica, tanto nacional como internacional. Entonces ahí entran lo de los mercados bursátiles para poder ellos también promover cómo va a ir fluctuando el estado financiero del banco o para poder también fijar lo que son tasas de interés. Con eso para poder ver si es que aumento o bajo la tasa de interés dependiendo de ese tipo de aspectos. Y recuerden que fijar esa tasa de interés es muy importante porque podrías llevarle tanto al éxito como al fracaso de una entidad bancaria. Otro aspecto donde también analizan en lo que es la parte bancaria es
qué tan rentable es darle el préstamo a una persona. Esto de los buró de créditos y demás cosas, ¿no? O sea, cada quien tiene una calificación que se basa en nuestra parte de adquisición económica, ingresos y demás, pero está también detrás de esto todo un análisis de datos para decir, esta persona sí parece que es confiable para poder prestar el dinero, podrá pagar en tanto tiempo, y es ahí donde establecen también los famosos límites de préstamo, en donde dicen, ¿sabes qué? Te voy a prestar tal cantidad de dinero, pero máximo vas a poder pagar hasta tal tipo de tal precio de letra, ¿no? O sea, máximo podrás pagar 200 dólares por letra, por lo tanto te presto solo tanto de dinero, ¿sí? Y aquí también podrían ir en la parte de las predicciones que ahora hablan bastante de deportivas, ¿no? Alguno de ustedes también debe ser medio fanático de tener esas aplicaciones instaladas para apostarle a tal o cual equipo. Ustedes también podrían hacer una especie de análisis de datos para poder nosotros tener un margen menor de error. Ojo, no podemos tampoco hablar de un 100% de eficacia, porque tomen en cuenta que en lo que son deportes también hay factores externos que a veces no se puede tomar, pero mientras más datos tomemos, mientras más información tengamos, podemos dar una predicción un poco más precisa. Es decir, tranquilamente se pueden hacer millonarios, chicos, simplemente haciendo una buena predicción, no solo de lo que son apuestas, sino también compra y venta de acciones, ¿no? Que es donde ahí también entra bastante la parte matemática. Bueno, respondiendo a la pregunta de Sergio Granizo, bastante buena la pregunta, me hace una consulta también acerca de lo que son prestaciones de los equipos, ¿no? De cómputo. Me imagino que es netamente a saber qué tantos necesita recursos, tarjetas gráficas y demás. O sea, les cuento que dependiendo de la herramienta con la que utilicen y qué tan profundo y qué tantas etapas de análisis de datos ustedes necesiten, necesitarán un computador. La verdad, no requieren de un computador tan avanzado. eh, Básicamente, en la parte de lo que son análisis de datos, se puede ocupar softwares como el mismo Python o como el RStudio, que son software específicos para el análisis de datos, que no necesitan muchos recursos. Sí, pero tampoco vamos a trabajar con computadoras muy básicas, ¿no? Pero recuerden también que si es que trabajamos con Python, nosotros tranquilamente podemos trabajar con las aplicaciones de Google para poder utilizar el computador de ellos y poder correr simulaciones en ese ámbito, ¿no? Así es que necesidad de un computador tan avanzado no lo es. Sí, recuerden que pueden trabajar con Google Colab integrado con Python y de esa forma no trabajan en su computador, sino más bien trabajan en el computador de Google y tranquilamente pueden correr secuencias bastante fuertes sin ningún tipo de gasto computacional. Sí, como menciona en este caso también Sergio Granizo, gracias por las preguntas. Igual pueden hacer las preguntas por el chat, ¿no? Ahí yo estoy también atento para responderles. Actualmente la red social más grande que se está manejando, sí, es TikTok. Personalmente estoy familiarizado en esto porque sí tengo también, digamos, un negocio en el cual estoy experimentando un poco con redes sociales y la que más vende a edades tempranas es TikTok. Estamos hablando más o menos de edades, bueno, desde pequeños hasta más o menos de 30. Yo sé que tal vez alguien de 30 también está ocupando TikTok, pero más de 30 un poco más tiene cabida Instagram y posteriormente también tiene Facebook. O sea, básicamente esto viene por edades, por rangos de edad, que eso también ya fue establecido. Y TikTok sí, vende bastante. Actualmente es la red que más se debe invertir para todo lo que son tipo de ventas, ¿no? Vamos a otra aplicación interesante, un poquito acerca de lo que son los deportes, dejando de lado lo que son apuestas y predicciones de resultados para lo que son apuestas. Les cuento que actualmente los equipos de fútbol están invirtiendo bastante en lo que es análisis de datos de sus jugadores. ¿Qué es lo que hacen más o menos en este análisis? Esto es sencillo. Básicamente lo que hacen primerito es monitorear todo lo que son las características físicas, rendimientos de un futbolista y en función de eso también hacen balances para ver, por ejemplo, la alimentación, qué deben aumentar, qué deben quitar. También graban todo lo que son los entrenamientos de los jugadores, con el objetivo de poder identificar debilidades y fortalezas tanto estructurales en el juego como individuales. Sí, les pongo un ejemplo bastante más práctico, ¿no? Creo que a la mayoría tiene algo de conocimiento en lo que es fútbol local. Un compañero o amigo también trabaja bastante en esto que es en el Independiente del Valle. Él está
conjuntamente con otros profesionales de la ciencia de datos, dedicado netamente en lo que tiene que ver con el análisis del Independiente del Valle. Y les cuento algo, coincidencia o destino, no sé cómo quieren llamarle, pero desde que se puso a trabajar y ya reforzaron esta parte del análisis de datos, más o menos oscila y coincide con los campeonatos internacionales también del equipo. Entonces ellos, por ejemplo, claro, obviamente no siempre contratan los mejores jugadores, ¿no? Pero ellos antes de contratar a un jugador hacen un análisis de datos de cómo iría ese jugador en tal o cual posición, qué rinde, qué prestaciones le da, cumple o no cumple, yo que sé, cubre las necesidades del equipo o ya tienen ese jugador. Entran también, como les digo, con lo que es la alimentación. Les revisan absolutamente todo. Incluso hay cámaras en todita la cancha en los entrenamientos de ellos para poder hacer un estudio detallado de cómo se van comportando los movimientos tácticos, se quedó, no se quedó, cuál es la velocidad, en qué tienen que trabajar, en qué deben reforzar a cada uno de los jugadores. Entonces es bastante interesante este tipo de análisis que están haciendo e invierten bastante. O sea, créanme que ahorita hay bastante brecha laboral en este aspecto porque todas las empresas entienden ya la necesidad de poder procesar sus datos y de esa forma están dispuestos a invertir lo que sea porque saben que los resultados que van a obtener van a ser bastante buenos y les va a ayudar para conseguir el objetivo que ellos quieren. Entonces, para que más o menos vayamos viendo, o sea, si ustedes son desarrolladores de software, que me parece que son de las carreras que están aquí, es una muy buena brecha la que les estoy mostrando que ustedes se pueden profesionalizar. Y créanme que no necesitan de mucho. Pónganme como ejemplo, yo soy ingeniero mecánico, de programación sabemos, no digo nada, pero sí sabemos medianamente lo básico. Y yo poco a poco he podido irme introduciendo en este ámbito simplemente por capacitación propia. Existe también ahora bastante lo que son cursos de este tipo. Pueden sacarle provecho y gracias a oferta-demanda también hay de todo precio y de todo valor. Y pueden ustedes incluso irse, como digo, ya adiestrando en este tipo de ámbito que sí les va a dar remuneración, por lo menos en estos años que se está trabajando bastante y está en boga este tema. Ok, ahora hablemos un poquito de una aplicación. Hemos hablado en términos generales, ¿no? Ahora hablemos de una aplicación real que personalmente he desarrollado. Eh, Les cuento que voy a hablar acerca de un análisis de datos que hicimos básicamente para lo que es detección de desnutrición infantil. No sé si ustedes estén familiarizados con esta problemática, pero la verdad, nuestro país es uno de los países con mayor desnutrición infantil. Y ustedes van a decir, pero bueno, aumenten la comida y nada más, ¿no? No es simplemente esa toma de decisiones. Y también ustedes van a decir, pero bueno, ya después, ya que crezca el niño tranquilamente ha de comer bien y con eso ya se recupera. Les cuento que mediante la revisión hay estudios en los cuales se muestran que niños que sufrieron desnutrición a edades tempranas actualmente son personas desempleadas. Es decir, hay una alta relación entre la desnutrición infantil y el desempleo actual. Obviamente, hablemos que también el desempleo no necesariamente solo es del individuo, sino también del Estado y las faltas de facilidades laborales, ¿no? Pero si nosotros comparamos a la mayor cantidad de personas que no tienen trabajo, la mayoría tuvo desnutrición en edades tempranas. A más de eso, también se puede la Organización Mundial de la Salud calcula que hay 149.2 millones de niños que tienen retardo de crecimiento y 340 millones de niños menores de 5 años que sufren carencias de vitaminas. ¿En qué nos influye todo esto? El Estado invierte bastante en los niños con desnutrición. Les pongo dos ejemplos básicos para que entiendan esta problemática, que aunque parece lejana a nosotros, es muy, muy envolvente en todo lo que nosotros nos desarrollamos. Un niño con desnutrición, en primer lugar, va a mostrar bastante lo que son enfermedades. Por lo tanto, hace uso de lo que son servicios médicos que típicamente son públicos. Llámese IES o llámese salud pública, ¿no? Por lo tanto, hay más gasto porque los niños al ocupar más necesitamos más médicos, entonces hay más gasto de recurso económico para nosotros poder solventar este tipo de necesidades. ¿Sí? Esa es la primera parte. La segunda parte también, niños con desnutrición, es muy claro también que tienen problemas académicos.
Es decir, no justifico tampoco, ¿no? Pero si a ustedes se les hizo, yo qué sé, muy difícil aprender matemática o sacar buenas notas en las materias básicas, a lo mejor es un problema asociado a una desnutrición infantil a edades tempranas. Pues tranquilamente podrían ustedes decirle a sus padres, no es culpa mía, fue ustedes que no me alimentaron bien. Pudo haber sido una causa de sus bajas calificaciones. Espero que ahora no sea eso, ¿no? Entonces, y esa baja tipo, esa baja calificación influye también en más gasto económico para lo que son supletorios, exámenes remediales y demás para lo que son profesores. Pues como ustedes ven, lo que es gasto público se incrementa por estos problemas de desnutrición, que ojo, les he indicado únicamente dos, porque se puede hablar de muchos otros efectos que a veces no se consideran. Entonces, no sé si vieron también, actualmente recién se habla acerca de que ya no van a perder el año los niños menores de décimo de básica. No sé qué tan buena sea ese tipo de decisión, ¿no? O sea, lo que está haciendo básicamente el Estado es decir, bueno, ya no avanzo, no puedo eh, garantizar una educación adecuada, dejemos de pasar, pues que sea problema del bachillerato. Pero el problema es que cada vez se sigue bajando el nivel educativo, se sigue generando profesionales no tan buenos y tenemos el problema del desempleo, ¿no? El desempleo no es simplemente que no hay empresas donde trabajar, va mucho más detrás y dentro de ellos es el problema de nutrición. Todos los gobiernos actuales, incluyendo el actual y el anterior, están invirtiendo bastante en campañas de lo que es de nutrición, pero por el momento no tienen un balance para saber si es que está o no está dando resultados y es ahí donde salió esta iniciativa de esta investigación para más o menos poder nosotros ya tener un predictor que nos permita saber si el niño va o no va a sufrir de nutrición. Pues, una vez que ya entendemos la problemática, lo primero que se tiene que hacer es el reconocimiento de las variables, ¿ya? Para este estudio se utilizó 5 variables cuantitativas y 26 cualitativas. Recuérdese que las cuantitativas son aquellas que se expresan por números. Por ejemplo, la edad, el salario, el peso, la talla, hablando tanto del niño con desnutrición como de las personas que le cuidan, ¿no? Y dentro de las variables cualitativas son las que describen características, ¿no? Por ejemplo, el sexo, vacunas al día, suplementos, lactancia. Aquí les muestro un poco de las variables que se procesó en la investigación. Y aquí también les puedo indicar que si ustedes se quieren dedicar al análisis de datos, el primer paso que ustedes deben hacer es contextualizar la base de datos que ustedes tienen, si es que ya la tienen. Si la van a levantar, recuerden utilizar un marco metodológico estadístico adecuado para poder tener una base de datos representativa, ¿no? En el caso actual, lo que les presento es un trabajo que ya contaba con la base de datos, es decir, no se hizo el levantamiento de información, sino que los datos nos lo proporcionaron para nosotros poder sacar la información que se necesite, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dan la base de datos, es importante que entendamos qué representa cada variable. Bueno, si nosotros leemos edad, ya entendemos, ¿no? Aunque, ojo, hay dos edades. Entonces, la una era la edad del infante y la otra era la edad de la persona que le cuida, sean padres, abuelos, tíos o cualquier persona extraña. Entonces, más o menos les pongo en contexto de lo que se hizo. La base de datos que se tiene es una base de datos de 122 niños que presentaron desnutrición y es una base de datos levantada en un centro de salud pública tipo D de la ciudad de Esmeraldas. Ojo, Esmeraldas es una de las ciudades con menos desnutrición a nivel nacional, ¿sí? Pero nos sirve también para empezar a dar un hito, digamos así, y empezar a hacer investigación en las demás provincias, ¿no? Pues aquí les muestro más o menos una imagen de cómo está. La base de datos fue levantada en Excel. Básicamente, constamos con datos, como les dije, cuantitativos, como por ejemplo la cantidad de hemoglobina. También tenemos este tipo de fichas en donde les van indicando si es que tuvo o no tuvo, por ejemplo, si tiene el control al día de vacunas, le ponen una X. Si no tiene, no le colocan. También tiene, por ejemplo, la entrega de suplementos. Como les mencioné, actualmente los gobiernos invierten bastante en el ámbito de lo que es tratar de combatir la desnutrición. Entonces, los centros de salud ahorita están dando ¿cómo se llaman? Unos suplementos alimenticios. Entonces, aquí les preguntaron a los padres si es que recibieron o no ese tipo de suplementos. Entonces, aquí está el, la variable, ¿no? Entonces, básicamente, como les mencioné, lo primero que tenemos que hacer es verificar bien la base de datos, ver si existen o no existen datos que nos puede dar problemas o no. Entonces,
un problema, por ejemplo, fue tratar de entender qué son este tipo de chispas, ¿no? Yo leí la base de datos, me dice chispas, X, no X, ¿qué es? Entonces, es ahí la primera parte del analista de datos es entender qué representa cada variable para ver si es importante o no. Entonces, en este caso, las chispas han sido los suplementos. ¿Les dieron o no les dieron las chispas? Esas chispas son vitaminas que les dan a los niños. Entonces, sí era importante considerar en la investigación, ¿no? Eh, Dice, otro problema, una de las preguntas que me mandan, dice, otro problema es que las empresas no tienen convenios en las universidades, se deberían crear un sílabo juntos, industria y academia, para crear profesionales más idóneos. Sí, siempre se habla bastante de esa brecha que existe entre el estudio universitario y hay la inserción laboral, ¿no? Sí, ahí es un aspecto que se tiene que trabajar, la verdad. Ok, entonces una vez que ya reconocemos lo que es la base de datos, vemos qué tenemos y con qué vamos a trabajar. Ojo, no sé si ustedes ya tuvieron algo de lo que es estadística, no sé si qué tan avanzada fue en caso de haber tenido, pero si ustedes hacen una encuesta, no es que simplemente la encuesta la debemos hacer al ojo, no es que yo quiero, yo que sé, saber información, la hago yo y se acabó. A las encuestas se les denomina instrumentos y hay que hacerlas validar y para eso hay algunos tipos de estudio. Entonces, la encuesta que permitió levantar la base de datos indicada se le hizo un análisis de alfa de Cronbach, se llama, para poder garantizar que sí es una encuesta sin sesgos, es decir, sin ningún tipo de problemas de, de levantamiento de datos y que tuvo un buen marco metodológico para garantizar que los datos que están en la base de datos son buenos. Si no, como les dije, recuerden, si meto basura al análisis de datos, me bota basura y no tengo nada. Entonces, lo primero es garantizar una buena base de datos para poder nosotros tener información. Posteriormente a eso también ya se define el método, en este caso fue aplicaciones con software en RStudio, sí se utilizó el lenguaje R, que es un lenguaje estadístico, no sé si estén familiarizados, y se le vinculó también con Python. Esto también bueno, posteriormente también estuve un poco jugando, lo pude también hacer en Python, es decir, tranquilamente pueden dejar al R a un lado y trabajar únicamente con Python para el análisis de datos. En Python ustedes tienen, asumo que ustedes saben más que yo incluso en esta parte, librerías para todo que pueden conseguir absolutamente cualquier tipo de análisis y estudio simplemente buscando y leyendo un poquito, ¿no? Y los estudios que se realizaron en la base de datos fueron un ACP, una red neuronal y una regresión logística, que ya vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿ya? Eh, sí, de lo que dice Anthony es bastante interesante también, por cosas de la vida también sí estaba enterado que les daban esta papilla que les daban antes también, ¿no? Para poder reforzar. Entonces, quiero, aprovechando el comentario de Anthony, que ustedes entiendan que hubo mucha preocupación, siempre hay preocupación de los gobiernos de turno de la parte de la nutrición y no se logra. No se logra combatir hasta ahora. La Sierra Centro es la más problemática, todo lo que es Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua son las provincias con mayor problema y es lo que queremos en esta investigación también detectar, o sea, cuáles son los aspectos aparte de la mala alimentación que pueden llevar a esta desnutrición, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte también consiste en ver las variables del estado, ¿no? Por ejemplo, hacer análisis de histogramas y ver cómo se encuentran las variables. Aquí les presento unos cuantos gráficos que se obtuvo también del R Studio. El R se caracteriza por tener gráficas bastante bonitas y llamativas para los estudios. Si ustedes quieren hacer un análisis de datos bastante llamativo en imágenes, impactar con imágenes, porque recuerden que las imágenes son las que más nos pueden dejar vender nuestro producto, en ese caso les aconsejo un poco más de RStudio. Python tiene Pandas, que también hace gráficas bastante interesantes, pero un poquito más se ha desarrollado en gráficas lo que es el RStudio. Ya, más o menos las etapas que consistió este estudio fue básicamente, primero, una limpieza y depuración de datos para detectar lo que son datos atípicos y datos perdidos. Los datos atípicos son datos que no tienen relación con los que están establecidos. Sí, los datos perdidos son datos en blanco, es decir, que hay un dato que no está colocado en la base de datos y eso nos puede llevar a datos erróneos en el momento de hacer algún análisis. Posteriormente a eso hicimos un análisis de correspondencia múltiple, esto con el objetivo de realizar una reducción de variables. También se hizo un análisis de componentes principales, esto ya es para determinar la arquitectura de la red neuronal, para saber cuántas neuronas deben ir en cada una de las capas ocultas.
Y finalmente también se hizo una regresión logística con el objetivo de contrastar. Esta es una herramienta de la estadística tradicional. Más o menos fue creada por el año 60. Como ustedes saben, en cambio, las redes neuronales hasta cierto punto son métodos actuales y novedosos. Entonces, quisimos también comparar el resultado de una regresión logística de la estadística tradicional con un método actual. Recuerden que una red neuronal lleva menos trabajo de implementar también, ¿no? Entonces, es mucho más rápido. Entonces, queremos también comparar los resultados entre el uno y el otro. La primera parte que se hizo es un análisis de correspondencia múltiple. ¿Para qué sirve este análisis? Simple. Yo tenía 33 variables cualitativas. Pues lo que se quiere hacer aquí es tratar de eliminar algún tipo de variable que sea redundante. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tenía una variable que decía si se entregó nutrientes y la otra si es que hubo capacitación de la necesidad del uso de los nutrientes? Entonces, queríamos ver si esas dos variables son importantes tenerlas o quito una y le dejo a la otra, con el objetivo de menorar la cantidad o el gasto computacional que mencionaron también hace rato. Entonces, queremos ver si las 33 variables que teníamos en realidad son 33 o podemos reducirlas para poder tener una menor cantidad de variables, ¿no? Pues básicamente este mapa una especie de mapa de calor nos permite establecer cuáles son las variables que pueden ser sacrificadas. Pues básicamente después del estudio se eliminó únicamente dos. Esta fue la primera parte que se hizo. Es importante también tomar en cuenta que solo se trabaja con variables cualitativas en esta parte, ¿no? No nada de variables cuantitativas en el en el ACM, perdón. Ya. Una vez que ya se tenía la parte de las redes, perdón, de las variables, se les procedió a hacer las variables dummy, es decir, unos y ceros, ¿sí? Para cambiar y se las normalizó. ¿Por qué es importante normalizar las variables? Porque puedo tener variables extremadamente grandes y variables extremadamente pequeñas, y las variables pueden llegar a opacar a las variables pequeñas. Entonces, lo que se hace es estandarizar, a veces típicamente mediante el estadístico Z, para poder tener variables de la misma proporción y de esa forma que no les quiten importancias a una variable con la otra. Una vez hecha la normalización, igual con herramientas de Python y de R, se hizo la primera red neuronal, para lo cual se dividió primero la base de datos en dos partes, ¿no? Recuerden que había 122 registros, pues básicamente el 90% de los registros fue para entrenamiento y el 10% para el test, para ponerles a pruebas a la red neuronal. Recuerden que la red neuronal le dan un conjunto de datos, se entrena, aprende y en función de eso puede ya empezar a sacar predicciones. Pero para garantizar que esa predicción esté bien, se compara con una base de datos de test, que se le llama, ¿no? El training y la validación. Pues aquí más o menos vemos el comportamiento de cómo fue la red neuronal. Aquí estamos trabajando con una red neuronal sin capas ocultas, es decir, entrada y salida, nada más. Pues aquí tenemos básicamente cómo se va comportando y cómo van llegando ya a establecer un comportamiento, ¿no? Ya. Una vez, bueno, aquí también quisimos comparar lo que son los diferentes tipos de predictores, ¿no? Entonces, el primer predictor fue sin capas ocultas y después queremos implementar uno con capas ocultas. Para saber cuántas capas ocultas debe utilizar nuestra red neuronal, ocupamos un análisis de correspondencia, un análisis de componentes principales. Aquí se ve mal el título. Este análisis de componentes principales nos permite establecer cuántas capas necesito yo para garantizar mínimo un 80% de la varianza. Entonces, los números que ven aquí es la cantidad de varianza o la variación de los datos en sí. Entonces, aquí nos damos cuenta que tranquilamente con una capa, sin capas ocultas, juntamos el 96% de la varianza, entonces era suficiente. Pero para aumentar el estudio dijimos, pongamos una capa oculta. Entonces, con una capa oculta llegamos básicamente a un 97% y básicamente se establecieron ya los nuevos regresores, los nuevos clasificadores de esta forma. Entonces, aquí tenemos ya los resultados de las redes neuronales y se utilizó tres criterios para saber cuántas neuronas van en cada capa oculta. No sé qué tanto tengan conocimiento en lo que son redes neuronales, pero a ver, una red neuronal tiene capas y en cada capa tiene neuronas y cada neurona tiene una función de activación. Con ese tipo de parámetros nosotros jugamos para poder mejorar el rendimiento o la predicción de la red neuronal. Pues aquí ya se trabajó básicamente con tres criterios. El primer criterio fue trabajar con los 2/3 de la capa anterior. Es decir, si yo tengo 9 neuronas de entrada,
los 2/3 de 9, que sería 6, vendría a ser la siguiente capa, y así sucesivamente. Es un criterio que utilizan bastante a priori, a ojos, encuentran bastante en investigación. Otro hicimos mediante iteración, es decir, fuimos cambiando. Yo qué sé, me invento, ¿no? Quiero ver qué rendimiento tengo con 10 neuronas en la capa oculta. Después pongo 9, después pongo 8, 7, y vamos iterando hasta ver cuál es el mejor rendimiento. Y la última es uno que también se llama criterio de Shuan-Chen, que es importante también, que tiene unas ecuaciones específicas desde una investigación reciente para poder saber cuántas neuronas van. Entonces aquí les presento ya lo que son los rendimientos de cada una de ellas. Luego ya les presento ya la red neuronal construida. Esto ya es resultado de la red neuronal. Como ustedes ven, hay bastantes variables de entrada. Una sola capa, ya no tiene capas ocultas porque, ojo, en los rendimientos pasó algo interesante. El mejor rendimiento fue la red neuronal sin capas ocultas, mientras que las que tuvieron capas ocultas presentaron menor rendimiento. A esto se les llama overfitting. Es decir, mientras más complejo es la arquitectura, corremos el riesgo de que peor sea el resultado o que haya un sobreentrenamiento de resultados. Entonces, no es que mientras más complicada, más compleja es mi arquitectura de red neuronal, mejores resultados voy a obtener. No, y es una conclusión también que se saca de esta investigación. El software que se utilizó es RStudio. Sí, si quieren, si tenemos tiempo, no creo que tenemos ya mucho tiempo, les podría dejar ver la simulación directamente y esto fue sacado de RStudio. No sé si están familiarizados con un software netamente de estadística, pero lo pueden también sacar de Python si desean hacerlo. Ya, y luego, el otro estudio que se hizo es una regresión logística. Esta es estadística tradicional, como les dije, más o menos fue sacada en el 60 y es netamente para lo que son variables cuantitativas y cualitativas. No se puede aplicar aquí regresiones lineales porque la regresión lineal sirve solo para variables cuantitativas. Y aquí teníamos cuantitativas y cualitativas. Entonces, la única estrategia o técnica de la estadística tradicional fue la regresión logística. ¿Qué presentó problemas? Una técnica estadística siempre tiene supuestos. No es que yo la puedo aplicar y ya. Yo debo verificar que cumpla con los supuestos. En este caso, el supuesto que no cumplió es el de correlación. Pues nosotros vemos estos gráficos en donde nos indica que la variable comidas al día con la variable peso tienen una alta correlación. Y esta alta correlación de variables nos impide que nosotros podamos hacer una regresión logística. Es decir, este estudio era imposible haberlo hecho si no aplicábamos redes neuronales o alguna otra técnica de inteligencia, de aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces, básicamente, no hubiéramos podido hacer nada con la estadística tradicional si no se hubieran descubierto, digamos así, las redes neuronales. Finalmente les presento lo que ya son los rendimientos finales. Sin capas ocultas se logró un rendimiento del 95%. Con las iteraciones de 89, con 2/3 de 80 y con el de Shuan-Chen 81. Como les mencioné, mientras más simple fue el modelo, mejor rendimiento se obtuvo, ¿no? Y la regresión logística no se pudo aplicar debido a que no cumplió con los supuestos. Una vez definido ya el predictor, mejor dicho, el clasificador correcto, se hizo lo que son las curvas tanto ROG como la matriz de confusión para poder obtener ya un rendimiento un poco más fiable, por decirlo así, para lo que es aprendizaje supervisado, ¿no? Entonces, estos ya son netamente para validar la red neuronal como tal, en donde se ve un rendimiento ya del 95% como les indiqué y un comportamiento de la curva ROG. No sé si estén familiarizados con este tipo de curvas, pero esta curva ROG, mientras más recta sea, mientras más se acerque a un ángulo recto, significa que mejor es. Por lo tanto, si ustedes ven, la tendencia es bastante buena, por lo tanto, sí tuvimos un predictor interesante. ¿Qué conclusiones sacamos finalmente? Lo que se quería básicamente en esta investigación es encontrar una relación no solo en las características físicas del infante, es decir, es fácil encontrar desnutrición si yo le hago un examen de sangre. Sí, es fácil también darnos cuenta que tiene desnutrición midiéndole, pesándole, pero nosotros queríamos ir más allá, ver si ciertos factores, tanto del niño como de la persona que le cuida, también influyen. Por ejemplo, la mayor cantidad de niños con desnutrición son aquellos cuyos padres no tuvieron estudios universitarios. Es interesante el dato, ¿no? O sea, básicamente para que me entiendan, si los padres solo llegaron a la primaria y secundaria,
lo más probable, estadísticamente hablando, es que vayan a tener un hijo con desnutrición. ¿Por qué? Se supone, esto ya es suposición, de que debido a que no tienen, digamos, no sé, tal vez por las brechas laborales, tienen que trabajar más que un universitario, o no sé, no tuvieron la suficiente capacitación o algo, no le dan la suficiente alimentación o importancia al infante de tal manera que tiene también desnutrición. Otro problema también que se encontró fue que los niños con mayor grado de desnutrición son aquellos que no viven con sus padres, sino que viven con sus abuelos o en su defecto con sus tíos o algún tipo de encargado, o sus padres viven en el exterior. También influyó bastante lo que es la parte económica, porque también se censó la parte del ingreso económico de los padres. Entonces, básicamente, no digo que eran los únicos, pero los niños con desnutrición que también estaban presentes eran aquellos cuyos padres ganaban menos del básico. Entonces, ese tipo de aspectos son los que fueron analizados, porque como dije, no queríamos simplemente revisar si es que tiene desnutrición o no, eso lo podemos hacer midiéndole, sacándoles, haciendo un examen de sangre, sino más bien ir un poco más allá, como esos datos que también son sociales y que a veces uno piensa que no son importantes, pero sí lo son. Bueno, sería de revisar. Lo más probable es que sí haya lo que pregunta Sergio, pero bueno, en este caso tomen en cuenta que no puedo hablar acerca de la relación entre pobreza y delincuencia porque no tengo datos acerca de eso. Digamos que es obvio dar una correlación, pero hay que tener datos, ¿no? No puedo hacer ninguna aseveración sobre eso. Tampoco tengo ninguna información acerca de desnutrición y delincuencia, porque no tengo tampoco esa información para poder sacar una conclusión, que sería un poco más interesante, ¿no? Ver qué tan, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de problema delictivo, han sido apresados y demás, si tuvieron o no un registro de desnutrición, también se podría revisar ese tipo de cosas, pero eso no estaba en la base de datos, así es que no se puede sacar conclusiones sobre eso. Dice una pregunta, para que una red neuronal tenga mayor precisión y eficacia, ¿cuántas capas deben tener una red neuronal y cuántas neuronas deben tener? No hay un criterio final para poder establecer, digamos, una red neuronal o una arquitectura de red neuronal. Existen hasta cierto punto recomendaciones que han servido, en algunos casos sí, en otros no, sí, pero básicamente, como les menciono, una forma que se establece para determinar el número de capas ocultas es un análisis de componentes principales. Pues ahí nos puede indicar cuántas capas necesito yo para juntar cierta cantidad de información. Es una forma, existen algunas. La que yo opté fue por esta. De ahí hay algunas recomendaciones, a veces incluso ensayo y error. Para saber el número de neuronas, nuevamente, como les menciono, no hay algo establecido. Si ustedes buscan en el estado del arte, todavía se sigue avanzando en eso. No es que hay un estudio donde diga, aplica tantos para tantos. No, no. Incluso tienen que ver también con la función de activación. La función de activación también juega un papel muy importante, no hemos hablado de eso por el tiempo, pero la función de activación también tiene mucho que ver para poder nosotros establecer el número de neuronas. Aquí yo les presenté tres formas. La una es simplemente trabajar con los 2/3 de la capa anterior. Como les dije, si hay 9 neuronas en la capa de entrada, que es el número de variables de entrada, la siguiente tendrá 6 y así sucesivamente en función de las capas que yo tengo. Existe un avance, como digo, de Xuan Chen. Ese, si es que quieren, les puedo pasar, digamos, el PDF para que revisen. Ahí les detalla un poco más interesante un criterio para establecer el número de neuronas, pero tampoco es definitivo. Sí, y la otra, como les dije, también hicimos iteración. O sea, jugamos bastante para establecer cuántas neuronas se necesitan porque no hay un criterio completamente establecido para decir utiliza tantas y se acabó. Toca ir también intentando y viendo cómo se va comportando. Esa base de datos es libre para descargar y hacer análisis de datos o es privada. Les cuento que la base de datos me la facilitaron los de la tesis anterior, porque mi tesis es a continuación de la que presentaron una tesis de enfermería. Entonces, no les sabría decir qué tan de uso libre es, pero si ustedes quieren un poco incursionar en la base de datos, pueden utilizar la base de datos Kaggle, Kaggle. Sí, o en esa incluso hacen concursos de análisis de datos. Ustedes pueden participar y si es que logran hacer un avance importante, les pagan por ese. Y ahí tienen ustedes bases de datos gratuitas y esas bases de datos son muy reales de la vida diaria, ¿no? En donde ustedes tienen que limpiar la base de datos, hacer cohesión de streams que se llama, es decir, de variables cuantitativas y ahí pueden ustedes aprender bastante. Les repito, de repente la base es
la página web es KAGGLE. Ahí pueden encontrar la mayor cantidad de bases de datos que les puedo recomendar. El analista de datos debería cumplir con cada una de las aristas habilidades que componen a la ciencia de datos, incluso existen subespecialidades dentro de este rubro. O sea, como les mencioné, el llamado unicornio es el profesional que maneja las tres áreas, la estadística, la programación y también maneja el concepto del negocio como sí. Pero es muy poco en el mundo profesionales que cumplan con las tres aristas, ¿sí? Un analista de datos bastante bueno es aquel que maneja bien lo que es la herramienta de procesamiento de datos, por ejemplo, yo que sé, maneja bien Python en el análisis de datos, estudio, tiene un buen conocimiento estadístico. Lo que les puedo decir es que más deben dedicarse a la parte estadística. La parte estadística es la que más le falla a casi todo mundo, desde trabajos de titulación en adelante. Ese es el ámbito donde más se debe reforzar y es el que más nos ayuda a nosotros también para poder conseguir trabajo. Eso es, ya. Bueno, eso de los cursos se les podría indicar posteriormente. Me parece que sí lo pueden buscar tranquilamente en internet. Existen también bastante. Busquen como Bootcamp. Bootcamp. Ahí pueden encontrar cursos que netamente les garantizan aprender lo que son análisis de datos. Pero primero no se descuidarán de su tecnología y demás, ¿no? Que, como les menciono, aquí en el país es bastante más importante ahorita el título universitario. Piden bastante el título universitario. En otros países donde a veces se deja de lado el título y les contratan por el conocimiento en sí del análisis de datos, ¿no? Entonces, primero terminemos por esa parte de ahí. Entonces, creo que si no hay alguna pregunta, llegaríamos al final de esta presentación. Simplemente para terminar con la frase decirles el precio de la luz es menor que el costo de la oscuridad, es básicamente para inspirar en todo lo que viene, ¿no? A meterle ganas de todo lo que viene y por más que se parezca, se ponga difícil, hay que meterle ganas nada más. Gracias, Denis. Solo hay una pregunta más. Dicen análisis de datos de algunas ramas. O sea, digamos especializaciones. O sea, por ejemplo, como lo que les mencioné, soy un analista de datos especializado, por ejemplo, en el deporte. He trabajado bastante en el deporte, pero de ahí no hay una especialización como tal. El análisis de datos ya es una especialización. Sí, pero tranquilamente podrían, digamos, hacerse un poquito más específicos en alguno de los campos que les mencioné. Ok, Eh, muchas, ¿algo más? no, eso nada más. Ok, muchas gracias, Denis, por tu tiempo y por compartirnos tu conocimiento con nosotros. Solamente decirles que deben llenar una encuesta que les había compartido el enlace al chat. Les comparto nuevamente, por favor, llenen la encuesta. Y agradezco también su participación y el interés que han tenido en esta conferencia. Recuerden que durante el semestre realizamos diferentes conferencias con temas de actualidad que nos permiten mantenernos actualizados y que nos permiten adaptarnos a los cambios que actualmente existen, ¿no? Entonces, gracias chicos por su participación y gracias nuevamente, Denis, por compartirnos tu conocimiento. Eso sería todo. Muchas gracias.